Bueno, buenas tardes. Primero, muy agradecidos por venir dentro de este agradable clima de Miami. Mi nombre es Norberto Espángaro, yo simplemente he coordinado algunas de las cosas con el Instituto, a quien primero tengo que agradecerle en el nombre del doctor Carlos Sánchez Berzaín. El Instituto hace un trabajo formidable en defensa de la democracia, cosa en la cual estamos todos embarcados. Y como ustedes saben, este es un año crucial para la Argentina y hoy tenemos el enorme placer, le decía yo hace un rato, que la Argentina está donde está hoy gracias a la prensa. Recuerdo que Carlos organizó hace poco el Fórum de Defensa de la Prensa Libre, o como se llamara, Libertad de Prensa. Es uno de los paladines de la lucha por la libertad de prensa en Latinoamérica. Así que mis palabras valen poco, muy rápido, muchas gracias. Luchemos por nuestro país, a quien todos llevamos muy adentro, por la democracia y la libertad, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica. Los dejo en manos de Diego Vaz, que va a ser el coordinador y moderador. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por haber venido. El Instituto Interamericano por la Democracia le está dando un foro y un marco correcto a lo que va a ser el próximo proceso electoral este año 2019. Y un foro que se articula de tres maneras. Uno que tiene que ver con la cuestión política, la cuestión de Argentina en un contexto del sector en el que está ubicado, una manera de entender al papel de la Argentina en América Latina. El segundo momento que tiene que ver con los números, la encuesta, las bocas de urnas, todo ese tipo de informaciones que están llevando permanentemente la atención y las cuentas de todos. Y también una cuestión económica, los números están moviendo de manera muy directa la situación política en Argentina. Eso va a estar a cargo también de Nicolás Solari, un hombre del mundo de la política, un analista del mundo de los números. Y cuando hay que tomarle la temperatura a la sociedad, tenemos a un periodista, columnista y un hombre que permanentemente está con su pluma, con su pensamiento, con su inspiración, llevando adelante estos análisis. Y lo hace desde el lugar más noble que puede hacerlo, dando su palabra. Es el señor Alfredo Leuco, a quien les pido un aplauso para los tres. Dicho eso, comenzamos con el señor Carlos Sánchez Berzaín para poner en contexto político este espacio de Argentina de cara al proceso eleccionario del 2019. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Quiero agradecer en primer término a Norberto Espángaro, que ha tenido la idea de organizar este foro, que tiende a destacar la importancia de las elecciones en la Argentina. En el Inter-American Institute for Democracy estamos nosotros abocados desde hace más de 12 años, a el estudio, la defensa, la promoción de los valores y principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y en el análisis de lo que es América, de lo que son las Américas, vemos que el siglo XXI para América Latina es un siglo de crisis en la democracia y es un siglo de crecimiento de lo que se conoce como las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el movimiento del crimen organizado que también se llama castrochavismo. Hasta el año 1999 había una sola dictadura en el hemisferio, era la dictadura cubana de Castro, que pasaba su peor momento en el denominado periodo especial, porque después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, ese régimen que había sobrevivido del subsidio soviético estaba en un estado de decadencia y casi de terminación. Pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato hace alianza con Fidel Castro y se produce un fenómeno al principio imperceptible en la región y en el mundo,
que es la recreación del castrismo que estaba agonizando con bandera y con nombre de Movimiento Bolivariano, Proyecto Alba y después socialismo del siglo XXI. Esa aparición en la sombra, en principio, empieza a producir efectos muy nocivos para la democracia apenas empezando el siglo XXI. Sostengo que el primer efecto es la caída y el derrocamiento del presidente argentino de la Rúa. Inmediatamente se produce el derrocamiento del presidente ecuatoriano Yamil Mahuad. A continuación cae derrocado el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Poco tiempo después se derroca al presidente ecuatoriano Gutiérrez. ¿Desde cuándo no habían derrocamientos en América Latina? En la década del 90, llamada la década tranquila, la década del fortalecimiento de la democracia, no se había visto aquello. Pero además sucede un hecho adicional muy grave. Se derroca al secretario general de la Organización de Estados Americanos, recientemente electo en ese momento, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien es acusado de una pseudo corrupción en su país, va a defenderse, lo apresan, el puesto queda vacante, espacio abierto para que este creciente movimiento de la mano del dinero de Chávez, que empieza a controlar los votos del Petrocaribe, pueda poner un secretario general que es Insulza, y vienen los 10 años de Insulza en la OEA, una OEA totalmente entregada al servicio de lo que hoy es el castrochavismo. En ese panorama, el siglo XXI es para las Américas el siglo donde hay dos Américas, una América democrática bajo acoso y una América dictatorial que nace, crece y en este momento está en decadencia. En el punto más importante de la América dictatorial, que nace con esa alianza entre Chávez y Castro y por eso se llama castrochavismo, que recrea las viejas prácticas del castrismo para establecer dictaduras en las Américas, el control de este proyecto llega a ser muy grande, controlan prácticamente toda América Latina. Llegan al punto en que controlan la Organización de Estados Americanos, el Petrocaribe, controlan Centroamérica. Hay que preguntarse qué país no controlan en ese momento. En la primera década no controlan México, controlan Venezuela, ponen a Colombia en crisis, controlan Ecuador con Correa, ponen al Perú en crisis y lo llegan a controlar con Ollanta Humala, controlan Bolivia con Evo Morales, controlan el Brasil con el Partido de los Trabajadores, controlan en un movimiento más o menos democrático temporariamente Chile con el gobierno de la coalición de izquierda liderada por Michelle Bachelet y controlan la Argentina con el gobierno de los Kirchner. El famoso gobierno K, que tiene todas las características de corrupción, violación de los derechos humanos, liquidación de la economía nacional, desaparición de los elementos esenciales de la democracia que cualquier otro gobierno establecido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua o en extremo la propia Cuba. Pero Argentina se salva de eso. Y se salva de eso en un análisis muy somero, porque en la Argentina queda un ápice de prensa libre que en determinado momento hace que aparte la justicia federal funcione y eso genera una conciencia en el país latinoamericano con la clase media más extendida que le permite ir a un proceso electoral en el que gana la presidencia el actual presidente Macri. Y eso marca un punto de inflexión en toda América, un punto de inflexión tan importante que el instrumento político de la delincuencia organizada castrochavista que se llama el Foro de Sao Paulo marca como objetivo el cambio de gobierno en la Argentina para sacar a Macri en el proceso de recuperar ese espacio político para lo que ellos llaman las izquierdas de América Latina y que no son otra cosa que el proyecto castrochavista del siglo XXI que liquida libertad, que liquida Estado de Derecho, que viola los derechos humanos, que termina con la división e independencia de poderes, que acaba con la libertad de prensa y que deja a los países como ustedes están viendo en Cuba desde hace 60 años, en la Venezuela que hoy día tiene una crisis humanitaria, 20 años de castrochavismo, en Nicaragua que tiene un año de masacres, muertes, presos políticos y negociaciones,
con un dictador que está 14 años y en Bolivia que está terminando de instalar ese proceso con fraude electoral, narcoestado, masacres y represión, presos políticos, exiliados políticos. Este es el panorama de América Latina en el que los invito a observar la realidad de la próxima elección en la Argentina. Un país donde efectivamente se puede pensar y se puede garantizar que habrá elecciones libres, cosa que no sucederá el mismo día en las elecciones en Bolivia, donde las elecciones están totalmente manipuladas y articuladas para que el dictador gane. La diferencia entre la Argentina de hoy y la Bolivia de hoy es que la Argentina es un país democrático con una serie de metas que lograr todavía en el proceso de fortalecimiento de su democracia, mientras que Bolivia es una dictadura electoralista en la que se usan las elecciones para consolidar un proceso de gobierno absoluto y de gobierno marcado por el know-how del castrochavismo. En el tema de las elecciones de la Argentina, que es lo que hoy nos interesa, yo invito a los argentinos y a los latinoamericanos y a los estudiosos de todo el continente a observar las elecciones de la Argentina como el punto en el cual se concentra la disputa entre sostener la recuperación de la libertad y la democracia en la Argentina, en el Cono Sur y en América Latina, versus la necesidad y la urgencia marcada desde La Habana y desde Caracas por el Foro de Sao Paulo de recuperar ese espacio para ponerlo al servicio de la gente que viola los derechos humanos, que viola los derechos económicos, que no cree en la propiedad privada y que ataca la libertad de prensa, entre otros crímenes. De eso se trata la elección en la Argentina. Cuando el señor Spángaro me pidió que hablemos del contexto de la Argentina en el ámbito político latinoamericano, este es el punto esencial en el cual el pueblo argentino con toda libertad tendrá que definir no solamente su destino, porque puede decidir volver al proyecto K, que está marcado por todos los elementos que ustedes conocen, o puede decidir proseguir en un proyecto difícil, en un proyecto que no es sencillo, en un proyecto crítico, pero que está señalado por los rumbos de la libertad y la democracia, de la cual Argentina hoy día disfruta y que ha sido certificado y respaldado por los países con democracia en el mundo. Yo termino expresando simplemente que así como la diferencia entre el político y el estadista es que el político está pensando en la próxima elección y el estadista tiene como característica que piensa en la próxima generación, los argentinos que voten en esta próxima elección tienen que hacerlo no pensando en el resultado inmediato de un momento de favoritismo, de negatividad, de depresión, de alegría o de información con la cual se saturan las elecciones. Piensen en la Argentina, en la próxima generación, que si pierde su democracia no creo que tenga una segunda oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, director del Instituto Interamericano por la Democracia, el señor Carlos Sánchez Bersay. Vamos a someter ahora el proceso electoral 2019 de Argentina por uno de los tamices más acuciosos, más específicos, y es el tema de los números, el tema de las encuestas, de las tendencias. Los números quedan en manos del señor Nicolás Solari. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación de participar en este foro Elecciones Argentina 2019. Voy a tomar 8 o 9 minutos de su atención para que conversemos sobre algunos números, algunos datos, algunos hechos que me parece importante tener en mente cuando hablamos de las elecciones presidenciales argentinas. Me gustaría que tomemos la máquina del tiempo, vayamos 4 años atrás, a las PASO de 2015, y hagamos memoria de algunas de las cosas que pasaron ahí. La primera es que la fórmula kirchnerista que encabezaba Daniel Scioli y Carlos Zanini fue la fórmula que ganó aquella elección. Si se acuerdan, consiguió el 39% de los votos. 9 puntos más que la fórmula, no la fórmula, sino el conjunto de Cambiemos, porque Cambiemos estaba postulando 3 fórmulas. La de Mauricio Macri, la de Lilita Carrió y la de Ernesto Sanz. La sensación, la percepción después de la primaria de 2015 era que Daniel Scioli tenía un camino bastante despejado para ser el próximo presidente de la Argentina. Pero la Argentina da sorpresas, la política siempre da sorpresas. Mauricio Macri y Cambiemos
reacomodó un poco su estrategia electoral, reacomodó su discurso, hizo algunas concesiones al electorado independiente, que no estaba del todo convencido con esta nueva propuesta, mientras que el kirchnerismo hizo todo lo contrario, se encerró y cometió diversos errores de campaña. ¿Y cuál fue el producto de esto? Que 2 meses y medio después, en las elecciones de octubre, aquella distancia de 9 puntos con la que Scioli había ganado las PASO se transformó en una victoria de solamente 3 puntos. Nominalmente había ganado la elección, pero simbólicamente o en la realidad la había perdido, porque la percepción era que Mauricio Macri iba a ganar cómodamente el balotaje, sobre todo porque también María Eugenia Vidal, como recuerdan, había desbancado al peronismo de la estratégica provincia de Buenos Aires. Le había ganado la elección ni más ni menos que Aníbal Fernández. Entonces ahí hay una primera lección y un primer dato para tener en cuenta cuando se analizan elecciones y cuando se ve la performance electoral del kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un piso alto de votos, tiene un piso electoral alto, pero le cuesta mucho crecer sobre ese piso electoral. Si hacemos memoria de vuelta, Scioli consiguió 39 puntos en las PASO y no es que únicamente no pudo crecer, ni siquiera pudo mantenerlos. En octubre tenía 37 puntos, había perdido 2 puntos. Lo contrario de lo que le pasó a Macri, que consolidó los 30 puntos del espacio y creció a 34 puntos en octubre y luego ganó la elección. Agarramos la máquina del tiempo de vuelta, nos vamos a las elecciones legislativas de 2017. El escenario era otro, había cambiado mucho. Cambiemos ya había estado 2 años en el gobierno y tenía logros para mostrar, había podido desarmar el cepo al dólar, había llegado a un acuerdo con los holdouts, había recuperado la credibilidad de las estadísticas del INDEC. En fin, el objetivo de Cambiemos era otro, era consolidarse como fuerza nacional, y vaya si lo logró, consiguió un 42% de los votos a nivel nacional, ganó la elección, ganó en las 5 provincias más importantes de la Argentina, las 5 provincias más grandes, algo que no había logrado ni Carlos Menem, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner. El antecedente más reciente de eso era 1985, las legislativas de Alfonsín. Pero probablemente lo que más nos acordamos todos de 2017 es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí la figura central de la oposición, que era Cristina Fernández de Kirchner, en el distrito donde mejor medía, que era la provincia de Buenos Aires, perdió la elección ante un candidato de baja intensidad de Cambiemos, si se quiere, Esteban Bullrich. En las PASO, ambos dos candidatos a senadores nacionales consiguieron el 35% de los votos. 2 meses después, Esteban Bullrich había crecido al 42% y Cristina solo al 37%. Nuevamente se confirma el axioma del kirchnerismo de tener un piso alto de votos, arriba del 35%, pero muchas dificultades para crecer por encima de ese número. La percepción, después de las elecciones legislativas de medio término de 2017, es que Macri iba a lograr muy fácilmente la reelección en 2019, que iba a ser un trámite. Pero nuevamente hubieran sorpresas, esta vez del exterior, si se quiere, un sudden stop al financiamiento de la Argentina, la corrida contra el peso en mayo de 2018, la necesidad de buscar financiamiento del FMI, el consecuente ajuste y la caída de los indicadores de opinión pública y los indicadores de apoyo al gobierno. Un proceso de deterioro en la opinión pública que se extiende hasta abril de este año, precisamente hasta el 29 de abril. ¿Qué pasa el 29 de abril? El Fondo Monetario Internacional le da carta blanca al Banco Central de la República Argentina para intervenir en el mercado de cambios y planchar el dólar. Cuando se plancha el dólar, inmediatamente empieza a crecer el optimismo social, empieza a crecer la confianza del gobierno, empiezan a fortalecerse los indicadores electorales del gobierno. ¿Por qué? Porque el dólar en la Argentina no solo es un indicador económico, esencialmente es un indicador político. El gobierno ayudó a este proceso, obviamente, con medidas electoralistas orientadas a fortalecer el consumo, que no vale la pena mencionar ahora, pero se generó un nuevo clima social donde empezaron a crecer el optimismo social, donde empezó a mejorar el humor social y donde empezamos a tener un escenario mucho más competitivo en términos electorales. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es el escenario a 15 días, a 17 días de las primarias? Tenemos un escenario caracterizado por una alta polarización y una fuerte paridad. ¿Por qué la polarización? Bueno, básicamente porque esas 3 vías que existían en la Argentina, que existieron en 2015 y que en algún momento de este año pensábamos que iban a existir, con un peronismo de centro, con alguien mediando en la disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, se ha deshilachado, se ha desintegrado, y ahora tenemos solamente 2 fuerzas que concentran más del 80% de la intención de voto. Es algo que no sucedía
desde 1999. Y después tenemos una situación de paridad. ¿Por qué paridad? Porque ya no estamos viendo en las encuestas aquella distancia de 6, 7, 8 o hasta 9 puntos con el que el kirchnerismo estaba superando al macrismo a principio de año. Las últimas encuestas, las encuestas actuales, muestran una distancia de 2 o 3 puntos. Es una elección muy pareja. ¿Por qué es importante esta primaria si no decide nada, si formalmente no decide nada? Bueno, porque el resultado de la primaria va a influenciar muy grandemente a dos actores fundamentales. Uno son los mercados y otros son los electores que por ahora están eligiendo terceras fuerzas. Los mercados van a ser los que le van a dar el contexto económico a la elección de octubre, que es la definitiva. Y la PASO va a influenciar a los votantes de las terceras fuerzas que en una gran proporción van a terminar eligiendo kirchnerismo contra macrismo, porque esas son las alternativas que están en juego en la Argentina. En este sentido, las primarias van a influenciar fuertemente el comportamiento de estos dos actores y del comportamiento de estos dos actores se va a terminar definiendo la elección de octubre, el nombre del próximo presidente y el futuro de la Argentina. Gracias por la atención. Nicolás Solari, el hombre de los números, sí. Recordaba una canción que hacía referencia a que detrás de las banderas, detrás de los políticos, detrás de las ideologías, está la gente con sus pequeñas cosas, sus pequeñas historias, sus pequeños momentos. Y un hombre que sabe leer a la gente es Alfredo Leuco. Alfredo que desde muchísimo tiempo viene acompañando con sus relatos, con sus crónicas, los crecimientos, las aventuras y las desventuras de un pueblo que está buscando el agua como los peces, buscando un poco de oxígeno. Alfredo Leuco, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por molestarse un día de lluvia, un día de estas características, a escuchar estas reflexiones que hemos hecho aquí. Por supuesto, siempre la palabra gracia es la que debe presidir esto, a Norberto Spángaro, a Marco Golfari, a mi amigo Pablo Láser. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y 2 o 3 aclaraciones. Hay muchos cordobeses aquí en la sala. ¿Quiénes son de Córdoba? 1 cordobesa, 2 cordobeses. Bueno, ellos me van a entender porque tenemos que sincronizar los relojes, porque la hora no es la misma en Córdoba que en Miami. Me han dicho que en Miami los relojes hacen tic-tac, tic-tac. Bueno, en Córdoba hacen tiki-tac, tiki-tac. Solamente quería arrancarle una pequeña sonrisa porque por supuesto que vamos a hablar de cosas trascendentes y le quiero quitar dramatismo. Como recién planteaba el presidente del instituto, al que le agradezco que haya tenido un rol fundamental en el tema de la libertad de prensa. Estamos hablando de medir los humores de la sociedad y debe haber pocas cosas tan difíciles como medir el humor social. Si nosotros nos cuesta medir nuestro propio humor individual, familiar, en una empresa, imagínense lo que es en un país. Por lo tanto, trato de mixturar las 4 o 5 encuestas más importantes, las que menos se equivocan, pero siempre tomo con pinza todo tipo de encuestas. Es verdad que estamos asistiendo a un momento absolutamente trascendente para la historia de la Argentina y para la historia de la región. No hay ninguna duda de eso, porque vamos a elegir el 27 de octubre, mucho más que un presidente, vamos a elegir un sistema de gobierno democrático, republicano, con errores y con dificultades como tienen todos los gobiernos, o la posibilidad de regresar a lo que yo llamo el nacionalpopulismo o el chavismo K. Son cosas muy distintas hacia el futuro, hacia la región y hacia adentro de la Argentina, y eso ha generado un nivel de tensión política que empieza a expresarse a través de, por ahora, pequeñas situaciones de violencia que esperemos no crezcan. Es cierto que las elecciones tienen un nivel de paridad. Yo digo que la moneda está en el aire y es difícil decir quién puede ganar la elección en este caso. Como suele ocurrir a veces, el humor es una fotografía del momento político que estamos viviendo y me parece que es una gran editorial. Tal vez lo han escuchado, es un chiste que está recorriendo muchísimo en las redes sociales que dice, hay una señora que está embarazada y va a tener familia el 27 de octubre.
Y le dice, bueno, ¿cómo le vas a poner de nombre a tu hijo? Bueno, depende de las elecciones, depende del resultado de las elecciones. ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto, depende cómo salgan las elecciones. Yo voy a bautizar a mi hija, ya sé que va a ser una mujer, voy a bautizar a mi hija. Bueno, si gana Macri, ¿cómo le vas a poner? Milagro, dice la señora. Y si gana Cristina, Socorro. Me parece que entre milagro y socorro está bastante bien definida la realidad electoral. Ahora, no puedo con mi deformación profesional de periodista, y les quiero dar una muy buena noticia que ha ocurrido hace una hora más o menos a propósito de los números económicos. No los quiero cansar con números porque me parece que es aburrido, pero 2 o 3 cositas mínimas. Por primera vez en 16 meses, acaba de anunciar la Argentina, el estimador económico acaban de anunciar que por primera vez ha crecido año contra año un 2,7%. Es la primera vez en 16 meses. Obviamente que eso no se ve reflejado de inmediato en el nivel de empleo, obviamente que eso no se ve reflejado en el nivel de consumo y de crecimiento económico, pero lo pongo como un dato para tener en cuenta porque ya hay varios indicadores económicos, que tal vez sea la debilidad más grande del gobierno, la asignatura pendiente más grande que tiene, el motivo por el que ha perdido muchos votantes, sobre todo votantes propios, que tiene que ver con la economía. En general lo que se está registrando es que sigue cayendo año contra año, menos en este caso, que le digo, de mayo, estoy hablando de los números de mayo, pero empieza a crecer contra el mes anterior. Significa que por lo menos paró la caída económica y que lenta pero inexorablemente está creciendo. El otro número que sin lugar a dudas contribuye al buen humor y a haber mejorado la situación del presidente Mauricio Macri tiene que ver con una inflación que sigue siendo altísima para cualquier país del mundo, pero que parece, insisto, parece que le han quebrado el espinazo y que empezó la curva descendente. Ya van 3 meses y vamos al 4º mes en donde inflación va lentamente bajando, pero va bajando, y eso es una cuestión que tranquiliza y, por supuesto, el valor del dólar, que más allá de algún tipo de pequeño sacudón que tuvo en estos últimos días, el hecho de que el gobierno, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, hayan logrado tener al dólar más o menos tranquilo, eso fue generando una sensación de cierta calma económica que le dio un salto muy importante a Macri cuando toma la decisión de incorporar a la fórmula a Miguel Ángel Pichetto. Al principio generó una discusión y un debate muy grande, sobre todo en sectores fuertemente antiperonistas que existen en la Argentina y que existen dentro de Cambiemos, que no entendieron de qué manera, cuál era la estrategia, cuál era la táctica que el presidente Macri había tomado, el camino que había tomado, y finalmente se demostró que fue un camino exitoso, porque una de las críticas que se le hacía al gobierno es que estaba demasiado encerrado en sí mismo, con ese concepto muy debatible de que nosotros somos lo nuevo, nosotros somos los puros, e incorporar a otros sectores nos va a llevar por el mismo camino que la vieja política. Bueno, eso llegó a un punto en donde revisaron esa política y al revés, han decidido abrir las puertas de Cambiemos, incorporar a distintos sectores, y esa es la señal que se envió a la sociedad con Miguel Ángel Pichetto, que está como si fuera una ambulancia, está recorriendo el país recolectando todos los peronistas que han quedado heridos o que han quedado fuera, producto de las decisiones arbitrarias, como siempre, de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es más o menos la situación en la que estamos ahora. Coincido con lo que decía aquí el amigo Solari. Yo, soy periodista y por eso soy un poquito exagerado siempre. Si no, no sería periodista. Pero digo, las elecciones del 11 de agosto, las elecciones PASO, son las más trascendentes del retorno de la democracia. Son las más importantes, no las del 27 de octubre. Estoy hablando de las PASO, que durante mucho tiempo se intentó instalar, no se elige nada, no sirven para nada, es un gasto tremendo. Bueno, son las elecciones de una trascendencia tremenda. Voy a tratar de simplificarlo con 2 posibles resultados. Van los argentinos a las urnas el 11 de agosto. Cristina Fernández de Kirchner saca 10%, 11% más que Mauricio Macri. Si eso llegara a ocurrir, no digo que esto seguro va a ocurrir, ojo, estoy diciendo alternativas y posibilidades. Si eso llegara a ocurrir, el lunes 12 de agosto
no solamente van a votar los mercados y el dólar va a entrar en una situación de turbulencia, porque grandes sectores de la sociedad y del mercado van a dar como muy complicado y muy difícil que Mauricio Macri logre la reelección. Y eso inmediatamente va a desatar esto que llamaba el amigo Castro chavismo, va a desatar que todos los sectores piqueteros estén en la calle cortando las veredas, cortando las calles y las avenidas y las rutas diciendo, bueno, el pueblo ya votó, el pueblo ya demostró que no quiere más a Mauricio Macri, ni hablar de los gremios, sobre todo de los gremios más combativos, con mayor capacidad de daño, como son los que lidera Hugo Moyano, o el aeronáutico Pablo Viró, o el bancario Sergio Palazzo. Es decir, que piqueteros, sectores de dirigencia sindical y el propio mercado, frente a una posibilidad de verlo con debilidad a Macri, generarían una situación de turbulencia institucional que daría casi por descontado que Mauricio Macri gane la elección. Por eso las elecciones PASO se han transformado en algo tan trascendente. Si al revés, si por el contrario el resultado fuera de cierta paridad, y ni hablemos si aparece Mauricio Macri con algún puntito arriba de Cristina, se generaría todo lo contrario, una suerte de catarata, de esperanza, de expectativa positiva, con la posibilidad de que intendentes y gobernadores que son del peronismo y que están con Cristina porque no tienen más remedio, pero que realmente no valoran a Cristina, todo lo contrario, la combaten, pero no tienen más remedio, si ven que Mauricio Macri en las PASO tiene una posición de firmeza electoral, seguramente no van a trabajar el 27 de octubre con la misma fuerza y con el mismo ahínco para llevarle agua y votos al molino de Cristina Fernández de Kirchner. Ya esos movimientos se han evidenciado ahora. Son 5 las provincias que llevan lo que se llama boleta corta. La más importante, obviamente, no porque yo sea de Córdoba, pero digo en términos electorales, Córdoba es la segunda provincia de la Argentina que más votos aporta. Muchos creen que es Santa Fe o Capital, pero después de provincia de Buenos Aires viene Córdoba. Y el gobernador, que acaba de ser reelecto con un amplísimo triunfo, ha propuesto que voten candidato a diputado de Córdoba y que a presidente voten a quien más quieran, que a quien les guste. De hecho, estuvieron cenando ayer con el presidente y con su esposa Schiaretti. Ese tipo de actitudes, si Macri demuestra fortaleza electoral en las PASO, se van a repetir con varios gobernadores y con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Por eso es tan importante la elección. ¿Y cuál es la dificultad que afronta Macri para el 11 de agosto? Primero, algunos, no quiero ser agresivos, pero algunos ingenuos del propio Cambiemos estuvieron repitiendo esa cantinela de que las PASO no servían para nada, cuando no leyeron que políticamente era tan importante, y ahora están rebobinando, y el presidente y sus ministros cada vez que hablan explican la importancia de conseguir un muy buen resultado electoral en las PASO. Pero segundo, y aquí está lo más importante, la característica del votante de cada uno de los dos grandes que se van a enfrentar, Cristina y Macri, son absolutamente distintas. Cristina tiene un voto duro, un voto militante, que aunque llueva, que aunque truene, van a ir a votar a las elecciones. En cambio, Cambiemos tiene un voto mucho más libre pensador, más tranquilo, que dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar en las PASO? Después voy el 27 de octubre, me voy de vacaciones, o no puedo, o no voy. Ese voto, que es un voto con mayor independencia pero con menos solidez, es el que Mauricio Macri y su grupo tienen que tratar de volver a seducir para, insisto, tener un buen resultado en las PASO. De lo que ocurre el 11 de agosto, las conclusiones se van a reflejar el 27 de octubre, no tengan ninguna duda. A los efectos prácticos, el 11 de agosto se ha transformado en una primera vuelta, y el 27 de octubre en una especie de virtual segunda vuelta. Es tan grande el nivel de polarización que sigue avanzando todos los días las presuntas terceras fuerzas, Labaña, Esper, van perdiendo votos, hay una tendencia a que todos los días se va desgranando porque de los dos lados dicen, no, yo no puedo votar o a Labaña o a Esper y facilitar que gane Cristina o facilitar que gane Macri. Y entonces están tomando decisiones ya para el 11 de agosto, por lo tanto, mi pronóstico es que, así como ha ido cayendo los porcentajes de estos dos candidatos, de Labaña y de Esper, el día 11 de agosto va a ser bastante menos, porque, insisto, es un goteo permanente día a día de gente que toma la decisión de votar a Macri o de votar a Cristina, y allí radica la posibilidad que algunos analistas han planteado de que el 27 de octubre es tan grande la polarización
que el 27 de octubre alguno de los dos puede ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Si van a repartirse el 80, el 85% de los votos, con que uno de los dos saque el 45% de los votos válidos, más uno, se terminó la elección. Ganó la elección el que consiga 45 puntos más uno. Y si se polariza tanto, en la primera vuelta es más sencillo. A eso están apostando las dos fuerzas. Cristina designa a Alberto Fernández con esa idea. Ella piensa, a mi criterio equivocadamente, y comete un error, pero ella dice: Alberto es el tipo capaz de acercarnos a los sectores más moderados que me rechazan a mí. Y la decisión de Macri de llevar a Pichetto es: yo con esto traigo a un sector del peronismo que desconfía de mí, pero que no quiere a Cristina, y por lo tanto trato de lograr el mejor resultado posible en las PASO y en la primera vuelta para tratar de ganarla, porque después de la segunda vuelta empiezan a jugar otro tipo de factores. Esta es, digamos, en donde está el gobierno de Macri concentrado en estos momentos. ¿Qué está haciendo al respecto? Está tratando de buscar los lugares más débiles que tiene. Tiene dos lugares de debilidad que están trabajando con mucha fuerza a ver si vuelven a reenamorar. Primero, el más difícil de todos, que es el núcleo duro del kirchnerismo, que son los sectores más humildes, los sectores más pobres, de mayor marginalidad en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ese sector es un sector casi irreductible, aunque en los últimos tiempos, aunque parezca mentira, milagros de la política, se está registrando un 2%, 2-3% de un voto que hace María Eugenia Vidal en la provincia y Cristina en la nación. Dos cosas que son absolutamente el agua y el aceite. Dice, ¿cómo es posible que alguien, sobre todo en los sectores más humildes, vote por María Eugenia y por Cristina? Que cosa que la favorece muchísimo, obviamente, María Eugenia Vidal. Es que es un voto que tiene que ver con la sensibilidad social, es un voto que tiene que ver con verla trabajar, con el carisma, no tiene que ver con la ideología, con la política. Son sectores de poco nivel informativo y votan por la empatía que tienen con el candidato. Y la verdad que Kicillof, un hombre de la universidad, que está muy lejos de lo que significa el conurbano, en ese aspecto no puede competir con María Eugenia Vidal, que es una mujer acostumbrada a transitar los lugares más humildes de la Argentina, producto de su militancia en la iglesia, en la cercanía que tiene con los sectores pobres, y tiene un nivel de carisma y de ángel que la convierte en, yo diría, la figura más importante de la política argentina por mucho tiempo. Ahora fíjese lo que le estoy diciendo. Esa figura, que claramente es la que mayor imagen positiva tiene, es la que es valorada hacia futuro como posible presidente de la nación, puede perder las elecciones por un voto con Kicillof. Ese es el otro drama que mucha gente no entiende. En la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Y si bien cuando vas a las encuestas, incluso las encuestas con la boleta en la mano, y le ponen la boleta de Kicillof y la boleta de María Eugenia Vidal, Vidal está 8 o 9 puntos arriba de Kicillof. El tema es cuando le mostrás la boleta entera, ahí Macri baja, Cristina sube y lo hace subir a Kicillof, y ahí se acercan mucho las cifras. Por lo tanto, es peligroso, yo creo que es muy peligroso, incluso para la democracia, como les dije, que la provincia de Buenos Aires la maneje Kicillof y la Cámpora, y que María Eugenia Vidal, la principal candidata que tiene la democracia, la república en la actualidad y hacia el futuro, quede fuera de combate y pierda la elección con todo lo que ha hecho. Con todo lo que ha hecho de combate a todo tipo de mafias, a los narcos, al servicio penitenciario, a la policía corrupta. A veces naturalizamos las cosas, pero María Eugenia vive en una unidad militar. Tantos años que llevamos democracia y vive en un cuartel María Eugenia Vidal, porque las amenazas que ha sufrido, porque se ha metido de verdad con distintas mafias y no ha convivido ni ha sido cómplice como el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, genera esta situación. Por lo tanto, están buscando todas las maneras, están llevando a gente que tiene llegada en los sectores medios, por ejemplo, y en la juventud. Martín Lustó está acompañándola ahora a María Eugenia. La propia doctora Carrió acaba de emitir un comunicado muy interesante que dice: María Eugenia Vidal hizo la revolución, dice Carrió, en la provincia de Buenos Aires, que no es de izquierda ni de derecha, está ayudándole a resolver los problemas concretos de la gente. Hace un ratito hablábamos con Norberto y el alcalde de aquí de Doral respecto de lo que significa, de lo que le cambia la calidad de vida a la gente, los hechos concretos, que no haya pozos, que funcione el transporte, que la salud realmente sea lo que corresponde a la gente. Y aquí está el otro problema, por eso es importante la participación de Lustó y la doctora Carrió. El presidente Macri es la persona que más votos sacó en la historia de la Argentina.
Sacó 13 millones de votos. Me podrán decir, bueno, el crecimiento de la población, lo que sea. Nadie hasta ahora había sacado 13 millones de votos. De esos 13 millones y medio de votos, 2 números más y no los molesto más con los números. Hay aproximadamente 3 millones de personas a los cuales uno le pregunta, ¿a quién votaste? A Macri. ¿Cómo te va? ¿Peor o mejor que antes de Macri? Me va peor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a votar a Cristina? No, no voy a votar a Cristina. ¿Y a quién vas a votar entonces? Estoy dudando. Tengo ganas de un voto en blanco, estoy enojado. ¿Por qué está enojada esa gente? Estamos hablando de 3 millones que si quieren ubicarlos socioeconómicamente, son sectores medios bajos, son lo que llamamos cuentapropistas, gente que hace changa, carpinteros, plomeros, que habitualmente trabajan con lo que derrama la obra pública y la obra de construcción privada, son pequeños comerciantes, empresarios muy chiquitos o profesionales jóvenes. A esa gente, producto del parate económico, producto de la falta de consumo, muchos de ellos han tenido que cerrar su pequeña empresa y han tenido dificultades. Y esa gente es la que el gobierno quiere tratar de seducir nuevamente, porque si esas personas, por algún motivo, no votan o votan en blanco, lo mismo que le dije con las PASO. El voto de Cristina, por más que mostremos 200 veces en la televisión contando dinero robado, los grandes, digamos, la mega corrupción de Estado a la que sometieron a la Argentina, la corrupción colosal que hubo nunca vista en democracia, esa gente vota a Cristina, no importa lo que pase. En cambio, en el voto de Mauricio Macri están esas 3 millones de personas que están dudando y el gobierno está tratando de dirigirse a ellos con créditos blandos, con un montón de situaciones que tratan de sumarlo nuevamente, que tengan el entusiasmo de votar el cambio, que en este caso, insisto, no es un cambio de gobierno, sino es la gran posibilidad. ¿Qué cosas tiene a favor Cristina? Una de las preguntas más, digamos, acá me decía Norberto que como no sé el nivel de información que tiene cada uno y qué tema les interesa, por ahí, si quieren hacer una pregunta y en la que lo que sepa voy a contestar con toda franqueza y lo que no sepa no, obviamente. Pero digo, ¿cuál es la principal fortaleza que tiene el presidente de la Nación en estos momentos? Primero, esta defensa de la democracia y de la República. En la Argentina no hay persecución a nadie, la libertad de prensa es absolutamente completa y sin ningún tipo de limitaciones. Segundo, el hecho de que nos sacó de la sociedad, de las relaciones carnales con los peores países del mundo. Si hablamos en términos de economía con Venezuela, si hablamos en términos de política con Cuba y si hablamos en términos de terrorismo con la República Islámica de Irán. Esos eran los socios de Cristina. En cambio, el presidente Macri se ha convertido en una suerte de líder regional a propósito de su defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela, abriendo las puertas y siendo uno de los motores de la región para tratar de que vuelva la democracia a Venezuela. Y eso le ha significado un nivel de liderazgo que le ha permitido ser un jugador importante en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y eso le ha permitido que algunos de los principales países del mundo más desarrollados estén apoyando y hagan lo posible para darle una mano para que el presidente Macri pueda ganar la elección. Los Estados Unidos, digamos, me parece que es un claro ejemplo. Yo no recuerdo, y así lo dicen los especialistas en la diplomacia, un momento de mejor relación entre Estados Unidos y la Argentina que en este momento. Más allá de las cuestiones personales y de relación personal entre el presidente Macri y el presidente Trump, digo, lo que uno registra es institucionalmente, de país a país, hay una relación que ha ido creciendo mucho. Estamos hablando de la defensa de la libertad, de la democracia, de la república, de las relaciones internacionales y también la obra pública. Aunque cueste que la obra pública se vea, impacta fuertemente, ¿saben en dónde? En los sectores que tienen trabajo, que son gente que históricamente a lo mejor ha votado al peronismo, pero que tienen trabajo en blanco en alguna gran fábrica, y a ellos las cloacas, el agua, el metrobús, no es un tema formal. Esa gente que tiene el metrobús en la provincia de Buenos Aires ha ganado para su vida una hora y media más de tiempo, para hacer una hora extra, para estar con su familia o para capacitarse en la actividad que tiene. Le ha cambiado la vida. Que llegue el asfalto, que llegue el agua, le ha cambiado la vida. A quienes no les ha cambiado la vida esas obras públicas es a los sectores más marginales. Los sectores más pobres de los pobres, que básicamente tienen planes, quieren
quieren el dinero contante y sonante para comer y no les importa si hay metrobús o no, porque como no tienen trabajo no van ni a trabajar a ningún lado, y ese es uno de los detalles que también me parece que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las fortalezas de Cristina? Porque es una cosa, mucha gente dice, pero es inexplicable que con todo lo que nosotros sabemos tenga un porcentaje de votos tan alto, tenga un piso tan alto Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo digo, hay una multiplicidad de elementos, ¿no? Pero los tres principales. El primero, que es el voto histórico del peronismo. Ustedes recuerdan que en la elección del 2015... el kirchnerismo llevó de candidato en la provincia de Buenos Aires a Frankenstein. Aníbal Fernández era Frankenstein. Era el peor candidato del mundo, un tipo vinculado al narcotráfico, a las patotas, al triple crimen. No había peor candidato. La propia Iglesia Católica militó en contra de Aníbal Fernández acusándolo del tema de estar vinculado al narcotráfico. Y ganó María Eugenia Vidal, pero el porcentaje que sacó Aníbal Fernández fue un porcentaje muy alto, insisto. Si con Frankenstein sacaron 38, 39% de los votos, imagínense con un candidato un poquito mejor y no acusado por ahora de corrupción, como es el caso de Kicillof. Primer elemento, el voto histórico del peronismo sigue siendo muy alto. El peronismo atravesó los últimos 60 años de la Argentina, el 50% lo gobernó el peronismo. En consecuencia, el peronismo es la primera de las razones. La segunda de las razones es que el kirchnerismo trabajó con mucha habilidad y con mucha astucia dos sectores. Estos sectores de mayor marginalidad social, en donde pesa mucho el plan, donde pesa mucho la posibilidad de que no tengan que trabajar y que sean asistidos del Estado. Segundo tema. Y el tercer tema son las debilidades económicas del gobierno de Macri, que estábamos comentando recién. Si el gobierno de Macri hubiera sido exitoso, si en este momento la economía estuviera creciendo, si estuviera generando empleo. Miren, en el último año se destruyeron 268.000 puestos de trabajo. Si no estuviese Cristina al frente, sería realmente un verdadero milagro que ganara Mauricio Macri. El hecho de que esté Cristina al frente, alguien que viene por todo con un ánimo de venganza y de autoritarismo, hace valorar mucho más la candidatura de un hombre razonable, con sus errores, pero que es Mauricio Macri. Si el peronismo hubiese tenido un candidato de otra característica, hubiese estado complicada la elección. Para el presidente Macri, insisto, la crisis económica es fuerte, se siente en la caída del consumo, el número que usted ve, pero lo que les acabo de decir, en los últimos tiempos empieza a dar vuelta esa economía y yo tengo la expectativa y la esperanza que con el tiempo eso vaya realmente incrementándose el crecimiento, incrementándose la posibilidad de las inversiones. No lo quiero cansar mucho, la última cosa que me parece que en general le interesa a la gente, pero ustedes me dirán las preguntas, tiene que ver con cómo es posible que Cristina esté libre. ¿Cómo es posible que Cristina esté libre? Tiene 13 procesamientos, tiene 4 pedidos de juicio político, uno de ellos certificado por la propia Corte Suprema de Justicia, tiene 2 pedidos de desafuero. La verdad que a esta altura no hace falta un dato más para certificar lo que yo llamo el robo del siglo, que lo llamo la estafa más colosal que se le ha hecho a la Argentina en democracia. Miren, cuando vamos a los números, se los compara con los grandes robos del mundo, con el matrimonio Marcos, por ejemplo, en Filipinas, el nivel de corrupción que han logrado y el nivel de enriquecimiento ilícito que han logrado producto de una mafia y de una asociación ilícita para saquear el Estado. ¿Cómo es posible entonces que tenga la posibilidad de estar en libertad y presentarse candidata a presidente? Primero, lo legal. O sea, las causas se han ido atrasando tanto que en el corto plazo ninguna de esas causas va a terminar con una decisión de la justicia y luego vienen las distintas apelaciones, por lo tanto falta tiempo para eso y la propia justicia que la fue demorando ahora no llega a juzgarla con sentencia y, insisto, ni siquiera en primera instancia y luego vienen las instancias de las apelaciones. Cristina, nosotros lo tenemos en la Argentina, ahora se está popularizando y se está tratando de implementar lo que Brasil tiene, que es la ficha limpia. Digamos, un candidato procesado, un candidato encarcelado no puede presentarse. En Argentina sí. En Argentina, de hecho, Julio De Vido, que está preso, va a ser candidato de un nazi que se llama Santiago Cunio, que es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y lleva a Julio De Vido como candidato a diputado. En la Argentina es legal eso. Sería bueno que el próximo Congreso lo pudiera transformar.
Y el tercer elemento es que no me gusta, pero la realidad indica que los jueces tienen un olfato político desarrollado y aceleran o desaceleran las causas de acuerdo a cómo le va a los políticos que tienen que juzgar y en qué situación están. Están a la expectativa, están viendo. Yo creo que si Cristina pierde la elección, pierde por cuarta vez, además de que el kirchnerismo va a empezar a desintegrarse, porque ya sería la cuarta derrota consecutiva de Cristina. Además de eso, yo creo que varios jueces, no digo todos, pero varios jueces, como el doctor Bonadío, el doctor Julián Ercolini, van a un poquito acelerar la causa y tal vez en un mediano plazo, en 1 año, 2 años, insisto, si gana Mauricio Macri, ¿no? Podría llegar a ir presa Cristina si gana Macri y si se llevan adelante estos pasos procesales que les digo. Si gana Cristina, bueno, el preso voy a ser yo, digamos. Así que el año que viene va a estar aquí Víctor Hugo Morales. Va a estar aquí Víctor Hugo. Bueno. Obviamente ¿cómo? Uno más, sí, me decían que aquí en Doral hay empleo, se necesita gente para trabajar porque casi no hay desempleo. Bueno, tal vez vengo a trabajar en alguna zapatería. Los escucho. Sí, bueno, cada uno, digamos, cuando nosotros hablamos, obviamente entre nosotros, este tipo de situaciones, cada uno tiene una mirada personal con sus dificultades, pero obviamente hay un sector del periodismo, un sector de la justicia y un sector de la propia política peronista. Imagínense si gana Cristina, ¿a dónde va a ir a rodar la cabeza de Pichetto, la cabeza de Urtubey, a los que considera traidores? Yo creo que los primeros que Cristina va a ir a buscar van a ser Pichetto y Urtubey, después van a ir los periodistas y después van a ir algunos jueces y fiscales que ellos odian, ¿no es cierto? Después depende de lo que pase, lo decimos en broma, pero no tengan duda que estudiamos esa posibilidad porque no hay ningún escenario hasta ahora que muestre que el presidente Macri va a ganar con comodidad. No hay ningún escenario, hay que decir la verdad, más allá que a uno le guste o no le guste, esa es la realidad con la que estamos moviéndonos ahora. Respondo lo que quiera, menos si tengo novia, cualquier cosa. Sí. Bueno, excelente pregunta de una periodista como Mercedes Martí, que es una excelente periodista y por eso es una excelente pregunta. Vos sabés que la pregunta no se escuchó. Él dice, ¿qué hizo mal el presidente Macri? ¿En qué se equivocó para que la economía no estuviese a la altura de las necesidades y fuera una de las grandes asignaturas pendientes? Hay 1000 interpretaciones. Yo te digo, obviamente, la mía, que lo he conversado, incluso hasta discutido con el propio presidente de la Nación. Él tuvo al principio un concepto, un prejuicio y siquiera hasta un capricho. Él dijo, yo no quiero tener un superministro de Economía, no quiero tener un Cavallo, no quiero tener un Labaña, el ministro de Economía voy a ser yo. Bueno, en ese momento parecía razonable. Lo cierto es que el presidente gobierna muchas veces, deriva el gobierno, el día a día en Marcos Peña. Marcos Peña es un hombre muy honesto, un hombre que está al lado del presidente Macri desde el comienzo, muy valioso, pero la verdad que no tiene un manejo económico. Y los ministros de Economía, de todos los palos ideológicos, porque Federico Sturzenegger, Carlos Melconian, Alfonso Pradgay, no piensan lo mismo, tienen matices ideológicos, ninguno se llevó bien con Marcos Peña. Esto lo digo entre nosotros, nomás que no trasciende de América Latina, pero le nombré esos 3, pero muchos de los funcionarios, se han ido más de 30 funcionarios de altísimo nivel del gobierno de Macri, en mala relación con el jefe de gabinete. Y muchos de ellos decían, son gente prestigiosa a nivel internacional, qué sé yo, Alfonso Pradgay, asesor del Banco Mundial, del Banco Europeo, les costaba ir a darle explicaciones económicas a Marcos Peña, que tiene otros saberes y otros valores, no el de la economía, nunca pagó un cheque, nunca pagó un sueldo, no tiene experiencia en el mundo económico. Y yo creo que esta decisión de no voy a tener un superministro, no tuvo ministro, no tuvo política económica, fue tomando decisiones, algunas acertadas, otras equivocadas, pero le faltó un plan integral económico que según indica, todo indica,
Si llega a ganar, ya tienen preparado un gabinete económico con fortaleza, con distintas miradas y distintos pensamientos políticos, y un gabinete general de lo que yo llamaría amplia coalición democrática. Tiene la idea, al revés de lo que fueron sus primeros 4 años, de abrir las puertas a distintas fuerzas para darle mayor sustentabilidad política y para tener la posibilidad de juntar senadores y diputados para sacar las leyes que corresponden, porque no nos olvidemos que este gobierno tuvo que lidiar, entre otras cosas, con minoría, siendo minoría parlamentaria. Les costó muchísimo generar la posibilidad de que salieran leyes con la debilidad que tenía desde el punto de vista legislativo, ¿no? Así que te puedo nombrar varias cosas, pero esta me parece que es esa obsesión, esa decisión muy respetable del presidente, no quiero un superministro, finalmente derivó en no tenemos ministro, no tenemos un plan económico integral, y eso es lo que ahora el gobierno mismo lo reconoce, ¿no? Para continuar con un espacio de preguntas, dígame quién sería el próximo, así podemos de todos escuchar la pregunta. La pregunta es para Leuco. Mira, si me estás reconociendo que la política económica fue un fracaso, porque fue un barco sin capitán, porque estás para el gobierno manejando un barco, ¿por qué crees vos que no se baja Macri y la pone a Vidal? ¿Qué sentido tiene continuar con una cosa que es entre un inepto y una corrupta? No es una gran elección, mientras que con Vidal quizás... Bueno, varias cosas. Primero, eso ya no tiene, estamos hablando del pasado, eso ya no tiene ninguna posibilidad, no ocurrió en su momento. Me estás preguntando por qué no pasó eso en su momento. Bueno, por varios motivos. Primero, porque María Eugenia Vidal tiene una vocación de trabajar en equipo muy fuerte, y ella en ningún momento quiso que nadie tuviese la impresión de que ella quería ir en lugar de Mauricio Macri, y es más, se hubiese negado si le ofrecían esa posibilidad. Primer tema. Es más, otro de los grandes errores políticos cometidos, pero este ya sí un error de jardín de infantes que podría haber decidido la elección, fue no adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hubiesen adelantado la elección en la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia le sacaba 8 puntos a Kicillof, y estaría liquidada la elección, porque obviamente los intendentes trabajarían para María Eugenia, no para Kicillof en esta elección. Pero bueno, ese es un error político de jardín de infantes. Pero digo, y el otro tema de María Eugenia Vidal es que el 40% del padrón está en la provincia de Buenos Aires. Si vos no tenés un candidato fuerte en la provincia como es Vidal, y si la sacás a la nación, la provincia no tenía un reemplazo para María Eugenia Vidal con esa fuerza. Entonces, por mejor que le fuera a nivel nacional, si la provincia no tenía un candidato fuerte, podía perder también María Eugenia Vidal. Se estudió mucho y se analizó esa posibilidad, pero esos fueron básicamente los elementos que le hicieron tomar esta decisión. ¿Alguien más por acá? Sí. Una de las cosas que siempre se dice en la política es que los cambios fuertes o los que no le van a gustar a la gente hay que tomarlos en los primeros 100 días. Personalmente adhiero totalmente a eso y creo que Macri tenía el capital político para hacerlo. Si llegara a ganar, ¿cree usted que puede llegar a hacer eso esta vez? Digamos, hacer los cambios de una buena vez con las cosas fuertes como la ley laboral y todo eso que continuamente retrasan todos los cambios en el país. Bueno, coincido plenamente. Yo también creo que los primeros 100 días son claves para tomar las decisiones de fondo, aprovechando el respaldo político que le da una salida electoral, más allá de que, aunque gane la elección y le vaya bien a Macri, en diputados no va a tener mayoría para sacar leyes. En senadores puede ser, está trabajando Pichetto trayendo senadores de todos lados, y si le va bien puede ser que en el Senado tenga los votos necesarios para aprobar alguna ley, pero en diputados le va a costar. Pero no obstante, en la política hay que trabajar y se pueden conseguir esas leyes. Coincido plenamente, creo que se equivocaron en no tomar medidas, pero súper drásticas, digamos, súper drásticas. Estoy hablando no solamente del tema de la reforma laboral, que es clave. Yo siempre digo que el gran enemigo que tiene la democracia argentina, además de Cristina, es Hugo Moyano, por lo que significa. Si el presidente no logra disciplinar, no logra quebrar el poder de Moyano, achicando su poder de alguna manera, si no, la justicia no avanza y no lo ponen preso o no genera, va a tener dificultades, porque Moyano es un poco el símbolo de ese sindicalismo del retraso, de ese sindicalismo de la mafia, de la coima, que además no acepta ningún tipo de modernización.
Yo creo que los primeros 100 días tienen que tomar medidas. Para mí era una obviedad que los primeros 100 días iban a echar a todos los tipos de la cámpora que habían entrado en los últimos 4 o 5 meses, que empezaron a entrar carradas de gente de la cámpora a los ministerios. No, convivieron con esa gente y es más, hoy hay muchos lugares en donde las segundas y terceras líneas de los ministerios son de la cámpora. ¿Y qué han hecho? Los han corrido de las decisiones, están como ñoquis y trabajan con otro sector. Pero estamos manteniendo una cantidad de tipos que cobran dinero y que, como no tienen nada que hacer, se dedican a hacer política, a conspirar contra el gobierno, a sacar papeles secretos y dárselo al periodismo kirchnerista. Coincido y creo, pero obviamente no estoy en la cabeza del presidente, pero lo que he hablado con él y con algunos ministros que han aprendido esa lección también y que ya están preparando 10, 12 medidas trascendentes para anunciarlas el 11, 12 de diciembre, una vez que asuma, si es que gana, si es que reasuma el propio 10 de diciembre. Así que veremos, tengo expectativa de que hayan aprendido esa lección, pero uno de los grandes errores fue ese, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Una más. Yo el domingo me vuelvo a Argentina. No, un chiste. Ahora, estoy de acuerdo contigo en un montón de cuestiones, pero ¿no te parece que si había que explicarle a la gente por qué se había terminado la fiesta y que había que pagarla, había que haberlo hecho, como bien decimos, de entrada, y no que después los ajustes de tarifa, etcétera, etcétera, la gente lo viera como que es un despropósito de este gobierno y no que era... Consecuencia de lo anterior. Si pasa el tiempo, como le explicaste vos, no tenés la culpa de lo que está sucediendo. Yo pienso... Sí, perdón. Sí, no, te dejo antes del domingo, ya te dejo. No, por favor, por favor. Ahí me parece que hay un error, más allá de lo que comentabas, de que no haya un superministro de Economía, fallaron en ese aspecto. La gente entró con un triunfalismo, esto va todo bien, después nos empezamos a dar cuenta que, y esas cosas se saben. Y es una característica del país, de este gobierno, y que pasó muchos años atrás también. Bueno, coincido también absolutamente con lo que vos planteaste. Te recuerdo, o no te recuerdo, te comento, estuve muy cerca como periodista siguiendo todas esas negociaciones de aquella época y había dos posiciones de debate muy claras en el gobierno. Una que decía lo que decís vos y que yo comparto, que era que había que hacer una conferencia de prensa en cadena nacional, tal vez la única cadena nacional, y que cada ministro explicara la cantidad de ñoqui, el robo que se había hecho, el desastre energético. Si hubiesen hecho eso, era uno de los sectores del gobierno, los que están más ligados a la política, digo, Rogelio Frigerio, por ejemplo, es uno, pero varios sostenían eso, y había otro sector del gobierno que decía no. Durán Barba, Marcos Peña, que tienen un concepto más marketinero de la política, y ellos decían, no le tiremos más malas noticias a la gente, mostremos optimismo, tenemos que crecer, tenemos que tener una mirada positiva, no le demos toda la información porque la gente va a entrar, va a bajar los brazos, se va a deprimir y nos va a costar. Era un debate que en aquel momento era muy intenso, y como obviamente nos dimos cuenta todos, ganó el sector que dijo no le demos malas noticias a la gente, nosotros somos la alegría, la esperanza, no podemos arrancar el gobierno tirándole tantas pálidas. Bueno, yo creo que fue otro de los errores porque si vos le decís a toda la gente con ese poder político de haber ganado la elección, miren muchachos, vamos a hablar bien entre nosotros, argentinos queridos, tenemos este drama acá, lo energético no tiene. Vamos a tener que pasar sangre, sudor y lágrimas, vamos a tener que pasar momentos difíciles, vamos a tratar de proteger a los más desprotegidos, vamos a tratar de cuidar a las pymes, vamos a tratar de esto, pero sepan que se viene un tiempo y que no hay otra manera de tapar los huecos o de apagar los incendios que nos dejaron. Yo siempre digo que es verdad que el kirchnerismo y Cristina en particular dejaron una bomba de tiempo tremenda para la Argentina. Ahora, el gobierno de Macri, por muchos motivos, no tuvo el expertise, no tuvo la posibilidad de desarmarla como corresponde. Le fueron explotando algunas granadas, otras las fue corrigiendo, pero tal vez si hubiesen aclarado eso de entrada, la gente iba a tener otro tipo de expectativas y no se iba a sentir que todo lo que ha pasado en el tema tarifario es culpa del gobierno actual y no de lo que dejó el anterior. Bueno, la del efectivo entonces. ¿Cómo no? Con el caballero. Esta suavecita para terminar bien. ¿Cómo no? Así me gusta.
Ante un hipotético caso en que gane el kirchnerismo en las elecciones, Sí. con tu experiencia periodística y política, ¿cómo te imaginas que puede ser ese futuro? ¿El de un peronismo necesario para hacer el ajuste o el de un nuevo narcoestado chavista? No, no tengo duda, no tengo duda. La palabra ajuste y la palabra racionalidad política no existe en el diccionario de Cristina. No tengo ninguna duda que el camino va a ser hacia fortalecer las relaciones con Rusia, con Irán, con Cuba, con Venezuela. Esa es la idea que tienen, lo que planteamos recién respecto de lo que se conoce como el Ministerio de la Venganza, que van a ir contra algunos peronistas que hicieron vuelta, contra periodistas y jueces. No tengo ninguna duda que van a ir hacia ese lugar. La única duda que me queda es el nivel de violencia con el que van a llevar adelante esas cuestiones, porque obviamente de un sector de la sociedad va a haber ciertos niveles de resistencia a medidas que vayan hacia ese nacionalpopulismo, hacia esa demagogia tan fuerte y hacia ese autoritarismo. ¿Por qué hoy creo que está en los portales la declaración de uno de los actores más fanáticos de Cristina y con mayores dificultades cerebrales, que es Raúl Rizzo, dijo que Argentina, si gana Macri, Argentina va a ir a una guerra civil? Saben ustedes que Luis Delía ha propuesto fusilar en la plaza pública al presidente Macri. Esa es la única duda que me queda, los niveles de violencia. No quiero exagerar porque en los 70 había sectores que estaban armados, como Montoneros, como la AAA. En este momento, estructuralmente, yo no registro que haya grupos fuertemente armados, pero sí lo que hay es ese concepto de que la resolución de los conflictos puede ser a través de la violencia. El caso más notorio de los últimos tiempos fue las elecciones, la decisión para los candidatos en Chubut. En Chubut, Cristina dijo, el primer candidato a diputado tiene que ser un muchacho de la Cámpora. Hugo Moyano dijo, no, el primer candidato a diputado por Chubut es Jorge Taboada, que es la mano derecha de Moyano. Tiene que ser Jorge Taboada. ¿Cómo lo resolvieron? 3 heridos de bala. A los tiros. Ganó Cristina, pero se definió por penales, no, a los tiros se definió. Digo, en Chubut destruyeron el local del Partido Justicialista de Trelew. Digo, si entre ellos resuelven así los conflictos, me imagino lo que puede ser la vuelta de Cristina y súmale, y con esto ya termino, y súmale la posibilidad de un enfrentamiento y de una lucha por el poder entre lo que son los sectores más radicalizados, que ahora están calladitos, la Cámpora, Delía y todos esos, con Alberto Fernández, que presuntamente quiere hacer un gobierno más moderado. No le creo, pero supongamos que lo quiera hacer, ahí va a ir una pelea de poder muy fuerte que tampoco sabemos cómo termina. Lo que sí sabemos, porque conocemos la historia, es que cuando el peronismo resuelve sus conflictos a los tiros, arrastra a toda la sociedad argentina, y de hecho así no fue en los 70, ¿no? Muchísimas gracias, han sido muy amables y muy gentiles. Gracias por venir, muy amables. De esta manera cerramos el evento organizado por el Interamerican Institute for Democracy. Alfredo trajo una cantidad de libros, de su nuevo libro, que están acá en la mesa. No son muchos, pero los que quisieran que él lo firmara, por favor, tenemos la oportunidad de hacerlo. No sé cómo manejar esto porque son pocos, no se han venido, pero el que quiere que Alfredo lo firme puede pasar y retirarlo y él lo va a firmar, así que corran porque no son muchos. Yo solo tengo una pregunta que me quedo, no quiero. Una de tus grandes actuaciones fue tu diálogo con quien es hoy una de las figuras argentinas, de las dos grandes figuras argentinas, que son Messi y el Papa Francisco. Vos te paraste fuerte. La pregunta que te voy a hacer, no es para entrar, fue claro que en la provincia de Buenos Aires la Iglesia jugó fuerte a favor de María Eugenia. Hoy ese señor, ustedes sepan que yo estoy haciendo la campaña de Mauricio Macri acá, así que me caben las generales de la ley. Ese señor despreciable que se llama delegado del Papa, que es Juan Grabois, presentó una declaración, presentó una demanda judicial contra Mauricio Macri. La pregunta es, ¿qué rol pensás que está jugando la Iglesia en este momento? Bueno, ahora sí que pierdo el vuelo. Ahora pierdo el vuelo.
Sí, voy a tratar de resumirlo porque tengo una historia de una relación con el Papa Francisco muy grande. Yo le hice una crítica muy fuerte al principio, él me llamó por teléfono, me mandó un correo electrónico, yo le contesté, tengo 3 bendiciones del Papa Francisco, fue un ida y vuelta donde él... ¿Cómo? Rosario todavía no. Digo, cuando esté preso puede ser. Pero digo, él para mí ha ido involucionando y ha ido retrocediendo en el tiempo y convirtiéndose cada vez más, por lo menos en términos argentinos, en aquel joven militante de la Guardia de Hierro y del peronismo, y ha tomado partido muy fuertemente por Cristina y por los dirigentes del cristianismo, por lo tanto tengo hoy una mirada muy crítica. Yo, para no contarles toda la historia y no aburrirlos, lo resumo de la siguiente manera cuando me preguntan en este tipo de charlas. Si el Papa mañana se presentara de candidato a presidente del mundo, yo lo voto. Lo voto porque el Papa a nivel mundial está preocupado por el tema de los refugiados, es un hombre que apuesta al diálogo interreligioso, apuesta muchísimo a la paz, se preocupa por los sectores humildes, ha combatido a los curas pedófilos, combate la corrupción, a alguno le gustará, la intensidad le parecerá poca o no, pero combate la corrupción de la economía en el Vaticano y el Banco Ambrosiano. O sea, si el Papa fuese candidato a presidente del mundo, yo tal vez lo voto. Ahora, si fuese candidato a presidente en la Argentina, el Papa, yo no lo voto. Para eso ya está Cristina. Gracias. Aplausos.